Muchas gracias. Nuestro último capítulo en este día se llama, ¿no es cierto?, La guerra por la realidad. Y este es el capítulo que más se enfoca en la guerra espiritual en términos de combate en los lugares celestiales. Aquí se encuentran algunos principios que son importantes para la guerra espiritual y tienen que almacenarlo. Yo les he estado colocando en cada clase un resumen de todos los principios que hay por capítulo, y yo les animaría no solamente a subrayarlos en su capítulo, en su libro, sino si pueden transcribirlos de puño y letra a lo mejor en algún cuaderno y usarlos, meditarlos para ponerlos en práctica cuando sea el momento oportuno. Amén. Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es fácil decir: como creíste te sea hecho, pero es difícil que el criado sane realmente. Entonces, ojo con usar esa fórmula: como creíste te sea hecho, porque es fácil pasarle la responsabilidad a la persona diciendo, bueno, porque tú no creíste, no ocurrió el milagro. Pero evidentemente aquí hay una conexión entre el Señor que estaba haciendo el milagro y la persona que creyó. Pero lo central de este capítulo es que existe esta conexión, es que existe esta cooperación, que el Señor quiere hacer grandes cosas entre nosotros en la tierra, pero no las hace independiente de su pueblo, de su cuerpo. Entonces, eso es re importante de tener en cuenta. Dios se quiere mover en la tierra, pero no encuentra, por lo general, los intercesores, aquellos que entienden de qué se trata la oración en términos de intercesión y que están dispuestos a pagar el costo. Así que debemos entender eso. Ya el profeta Ezequiel dijo que el Señor buscaba a gente, a oradores, a gente intercesores que se pusieran en la brecha, que hiciera vallado, y no los halló. Y entonces cumplió aquello que había dicho. Nosotros podemos cambiar el destino de las cosas, el futuro, porque no está escrito. Dios permite muchas cosas y también es capaz de cambiar muchas cosas si encuentra a uno o dos que se atrevan a orar de esta manera. Como introducción quisiera mencionarles estas palabras. Sin duda hemos descubierto muchas cosas a través de este curso, pero el crecimiento se producirá solamente en la medida que nos hayamos puesto de acuerdo con la realidad de Dios. Ese es el tema de este capítulo. Es decir, podemos saber más ahora sobre las estrategias del diablo y conocernos mejor a nosotros mismos, precisamente por los capítulos que son más introspectivos y también la preparación con el folleto eso de tomando nuestra libertad en Cristo. Pero no habremos derribado los baluartes del enemigo que descubrimos mientras no renunciemos a ellos y nos amarremos por medio de la fe a la realidad de la palabra de Dios sobre nosotros y sobre las situaciones que vivimos. Ese amarrarse no es otra cosa que atesorar la palabra en el corazón, confesarla con nuestras palabras y vivirla en nuestras acciones. Eso es amarrarse por la fe y tiene mucho que ver con que lo que han aprendido se pueda llevar a la práctica, sea una nueva realidad en sus vidas. Entonces, hermanos míos, yo les rogaría que ustedes recuerden que al principio, cuando comenzamos el curso, bueno, la verdad no estoy tan seguro si lo pregunté, pero siempre lo hago, entonces supongo que lo habré hecho en este curso también, pero la pregunta era, ¿qué expectativas tienen con este curso? ¿Qué creen que van a aprender? ¿Qué creen que va a pasar con sus vidas con un curso como este? Y yo espero que ustedes hayan anotado algunas cosas. Bueno, este es el tiempo, ahora que estamos terminando, de contrastar las expectativas iniciales con lo que han llegado a creer, conocer y experimentar en el día presente. Y que
pretenden lograr de todo lo que hasta ahora conocen, pero no logran experimentar todavía. Me refiero a lo aprendido del curso. Esas metas son fundamentales porque si uno no se hace metas, tampoco va a poder progresar cuantitativamente. Los objetivos del capítulo solo se los menciono, se los repaso. Por favor, léanlos en su casa y esto es parte de un manual para el discipulador que tiene que estar poniendo atención en estos objetivos de cada capítulo para no desviarse. En otras palabras, aquí hay una especie de pensum, ¿no es cierto? Un currículum, que la idea de enseñar este libro de Derribando los Baluartes es lograr alcanzar estos objetivos con el grupo de discipulado. Si uno no se enfoca en estos objetivos, entonces va a desviar el capítulo en particular y a la larga el libro completo hacia otra parte. Así que tal vez eso no les importe mucho ahora, si es que no están pensando en ser discipuladores, pero sí les va a importar o debería importarles en algún futuro, cuando el Señor les hable y les diga, si tú ya lo recibiste, ¿por qué no lo das? ¿Por qué no te atreves a darlo? Tal vez a una sola persona para que no sea tan difícil, no tiene que ser a un grupo para no contestar tantas preguntas, pero tú ya sabes algo, ahora debes poder compartirlo. Y estos objetivos en ese momento les van a ayudar. Otra cosa que deberían hacer con estos objetivos es comparar si al final de la lección eh, ustedes lograron captar estos objetivos en la enseñanza y en lo que recibieron. ¿Ok? Para eso sirve. Y por otra parte están los principios que están en cada capítulo. En este hay 6 y se los enumero ahí. Ustedes tienen la tarea de encontrar estos párrafos en su libro, subrayarlos y, como les dije, si quieren escribirlos aparte, y recomiendo hacer eso de puño y letra, en un cuaderno bonito, en una cosa especial que ustedes van a guardar para su posteridad y que los recuerden, los mediten para ponerlos en práctica cuando sea el momento. Comenzamos entonces ahora con la lección propiamente dicha. Y el punto número 1 es aquello con lo que estamos de acuerdo. La esencia de la guerra espiritual radica en escoger qué realidad creemos. Parece una cosa extraña esto, como si hubieran muchas realidades, como si estuviera hablando de estos universos paralelos, ¿no es cierto? Pero no estamos en eso. Es simplemente que lo que nosotros vemos y percibimos, porque no es solamente la vista, tenemos varios otros sentidos, lo que nosotros percibimos es solo un aspecto de la realidad. Después, nosotros nos hacemos una especie de mapa de la realidad. Ese mapa es como una película que nos hacemos con nuestra imaginación, que tiene que ver con algunas percepciones de nuestros sentidos, con algunos razonamientos, con algunos principios éticos tal vez, o filosóficos, y con todo eso hacemos una mezcolanza, ¿no es cierto? Lo ponemos en una licuadora y sale la realidad. Pero le preguntamos a otra persona y teniendo los mismos elementos, su realidad es un poco diferente, porque la realidad tiene mucho de subjetivo, no así la verdad. ¿Se fijan? Esa es una tremenda diferencia. La verdad es objetiva, la verdad es una sola, la verdad es Dios y su palabra. Pero la realidad es bastante más subjetiva, porque la deformamos y por eso la hacemos a nuestra manera. El diablo se aprovecha de eso y quiere hacernos creer que la realidad que Dios planeó para la iglesia es la falta de poder espiritual que mayoritariamente observamos. E incluso quiere que estemos de acuerdo y promovamos ese triste cuadro del pueblo de Dios. Y por eso le puse a este joven durmiendo, porque a veces parece que eso fuera la iglesia. Una de las cosas tristes cuando uno predica es ver que gente se queda dormida.
Y no digo que la predicación sea sumamente aburrida. Bueno, puede ser que algunos pastores sean así, pero si uno está predicando y se da cuenta que algunos están aprovechando la enseñanza, están con los ojos abiertos, están disfrutando, están diciendo amén, están muy metidos, mientras otros se duermen, creo que el problema es de los que se duermen. Y estas personas son un indicador de algo en su vida espiritual, de algo que es parte de la iglesia, que hay una parte de la congregación que eh, está aletargada, está dormitando. Y eso pasa en todas las iglesias. Y lamentablemente no es un porcentaje menor, a veces es el porcentaje mayor de la congregación. Esas donde las actitudes y dichos usados son, hay que ser flexible, hay que ser más tolerante. Mal de muchos, ¿no es cierto? O sea, si hay muchos que hacen esto, no hay tanto problema. Suelo No nos repetido. juzguemos unos a otros, así somos más felices. Se hace lo que se puede, es lo que hay. Entonces, ese conformismo, esta forma aletargada y falta de entusiasmo hacia el avance del reino de Dios es trágico. Definitivamente mata. Y el diablo nos quiere tratar de convencer, comenzando por los pastores, de que no hay otra realidad, que eso es la iglesia. Es un pequeño conjunto de algunos que están muy motivados y una gran masa de letargados y que no se despiertan ni con dos despertadores. Una gran masa de personas que hay que arrastrarlas, que participan poco o nada, que se motivan poco o nada, ofrendan poco o nada. O sea, es como que de verdad espuma, son espuma en la iglesia, pero no queremos la espuma, queremos el café cargado, ahí, el café cubano, es el que me gusta a mí. Entonces, aprovechando que tenemos una congregación cubana aquí, eso es lo que queremos, la gente que se mete. Nuestro llamado es a promover avivamiento para que se levante el cuerpo de Cristo como Dios lo pensó. Amén. Así que siéntanse involucrados, siéntanse llamados, siéntanse, hermanos míos, desafiados. No son espectadores, no están aquí cómodamente mirando una pantalla, recibiendo un curso y que el único esfuerzo que les toma es juntarse a una cierta hora los días jueves. No, están voluntariamente colocándose delante del Señor para que el Señor los llame perentoriamente, autoritariamente y autoritativamente y les diga, contigo es la cosa, a ti me refiero cuando estoy buscando gente que se ponga en la brecha. Así que yo les ruego que piensen que todo lo que van a escuchar, no solamente en esta última clase, sino en todas las anteriores, fue para ustedes. Después, el punto número 2 es el principio del desplazamiento. Vamos a ver este principio y después paro un minuto para que hagan preguntas o comentarios. Dice Apocalipsis 12, 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Entonces, cuando uno ve un pasaje como este, claro, hay estatuas, hay esculturas donde se ve a Miguel poniéndole el pie sobre el cuello de Satanás. Desde muy antiguo están esas esculturas en varias partes. Hay cuadros de eso. Hay imágenes más modernas de jóvenes que les gusta hacer este tipo de caricaturas que son bastante horribles. Yo no sé por qué a algunos jóvenes les gusta dibujar cosas tan feas, pero la verdad es que de alguna manera grafica también este combate de un ángel, ¿verdad? Con una espada de fuego
versus un demonio espantoso y que además usa una espada tipo los Uruk del Señor de los Anillos. Entonces, ahí uno se da cuenta de dónde sacan la imaginación. Pero la pregunta detrás de todo esto es, ¿cómo combaten los ángeles? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Si los ángeles son inmortales, no tienen un cuerpo que muera, ¿cómo combaten? ¿En qué sentido pueden realmente usar una espada si se trata de un espíritu? ¿No se dan cuenta? ¿En qué forma se aniquilan unos a otros? Y la verdad es que no se aniquilan. ¿Se dirán malas palabras? ¿Cómo combaten? Y lo que aquí encontramos, o por lo menos esa es la teoría que trato de transmitirles en este capítulo, es que combaten desplazándose. No se eliminan, sino que desplazan su influencia. Su guerra gira en torno a la pregunta: ¿quién tendrá el control de la realidad en la tierra? Si la iglesia se pone de acuerdo con su cabeza, con Cristo, es decir, agresivamente se pone de acuerdo con la voluntad de Dios, se produce un desplazamiento positivo, Ah, porque la iglesia lo empieza a promover. Lo empieza a promover con todo, en las predicaciones, lo empieza a promover cuando sale la gente a la calle y conversa en un autobús, lo promueve cuando se produce una marcha y la gente sale con carteles, lo promueve en las oraciones, lo promueve en los grupos de oración. Es decir, vamos proclamando la voluntad de Dios y el ambiente cambia, se produce un desplazamiento y los ángeles, de parte del Señor, tienen más campo de acción. Las personas están más abiertas al Evangelio y a la voluntad del Señor. Eso es lo que se produce cuando, cuando nosotros oramos agresivamente eh, de acuerdo con el Señor. Pero en cambio, cuando la iglesia es pasiva, indiferente o permisiva, como vimos en el caso anterior, el desplazamiento es negativo. Cuando ocurre eso y la iglesia deja de hacer su trabajo, los demonios desplazan a los ángeles de Dios. No los pueden liquidar, pero los retrasan, por ejemplo, como ocurrió en el caso de la oración de Daniel, que Daniel estaba orando, y el ángel cuando vino le dijo: hace un mes que quiero darte la respuesta, pero me lo estaba impidiendo el ángel ¿de qué dijo ahí? De Persia, me Per- parece. Persia. Entonces, hay un combate que nosotros no vemos. Y en la medida que haya alguien que ora con intensidad, hay un desplazamiento. Se producen cosas en el mundo celestial que nosotros no vemos, pero estas pistas nos ayudan a entender que sí ocurren. Lean, por favor, todos esos pasajes que voy agregando para su mayor plenitud en el entendimiento. Y bueno, ahí está el punto número 3, pero antes de eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, por favor. Pastor Enzo, buenas tardes. Hola Cristina, querida, ¿cómo le va? Adelante. Bien. Yo escucho mucho a muchas personas, sí, cuando se habla de la verdad, sabemos que la verdad es la palabra porque lo estudiamos y estamos arraigados en ella. Pero he escuchado personas que dicen, no, porque la verdad es relativa, la verdad es lo que tú crees y la gente, o sea que la gente está adaptándose a una verdad ficticia que en verdad no es la verdad. No Tiene sé razón, mi querida hermana, eso es lo que está pasando en el día de hoy y esa es la estrategia del diablo, tratar de relativizar la verdad. Pero la escritura nos dice con toda claridad que eso es mentira. La verdad es una sola. La verdad es lo que Dios ha dicho. Y nosotros percibimos, por supuesto, percibimos la verdad con nuestras limitaciones y capacidades. Por lo tanto, nosotros no percibimos la verdad absoluta. Y en ese sentido tenemos que ser precavidos y humildes también. Pero tampoco podemos estar aceptando que la verdad sea relativa o subjetiva. No, la verdad no puede ser.
La verdad tiene un componente completamente objetivo. Si yo le digo que el asiento en el que usted está sentada es azul, eso es una verdad y no puedo relativizarla simplemente porque a otro le dio la gana de que eso sea verde o amarillo. ¿Entiendes? Y estoy usando un ejemplo muy sencillo, pero así también ocurre con otras cosas, como por ejemplo, si un bebé nace con testículos y pene, eso es un hombre y no tiene que ver con que él después se sienta otra cosa o que no le guste ser hombre. No, es una verdad objetiva, científicamente objetiva. Y además Dios la ha determinado así, y así lo ha dicho en su palabra. Varón y hembra los creó, nada intermedio. Entonces son verdades que no solamente son objetivas en el sentido de que podemos captarlas con nuestros sentidos, sino que son universales, son espirituales, son de todo. Y tenemos que estar firmemente parados sobre la verdad. Así es que es mentira cuando alguien les diga, sea pastor, sea el papa, o sea un LGTB, o sea un amigo del barrio, cuando alguien les diga la verdad es relativa, no, mi querido, está súper equivocado. La percepción puede ser relativa, pero no la verdad. Por eso, pastor, la Biblia no se equivoca cuando dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Precisamente, y eso es una profecía para los últimos tiempos, vendrán hombres malos, hombres burladores, que harán ese tipo de cosas. Claro que sí. Así es. Esa verdad, pastor, también la usan, ese tipo de verdad, entre comillas. Lo he escuchado de gobernante aquí diciendo, no, porque esa es mi verdad. Y ocurre actualmente en las escuelas, principalmente en las escuelas de Estados Unidos, que los profesores tienen mucho problema con esa verdad porque quieren forzarlo a que le llamen, por ejemplo, a un niño que es varón, que le digan hembra, y muchos han perdido sus empleos por eso. Sí, eso es lo que lamentablemente la Iglesia ha permitido, porque la Iglesia debería haber separado mucho antes con fuerza para evitar estos desastres, que es el diablo de manera muy astuta a través de estas personas logró establecer como ley. Entonces ahora la verdad es relativa por ley. Y cuando llegamos a eso, estamos frente a una potencial persecución. Porque para nosotros no es así y no puede ser así. Entonces ahí hay un tema sobre el cual tenemos que pararnos y resistir. Y por supuesto, ahí tienen un tema sobre el cual hacer guerra espiritual. Pastor, Eh, pregunta sí. sobre ese tema que justo hablaron. ¿Podría ser un ejemplo de desplazamiento, pero el lado negativo que ha tenido el enemigo? Por ejemplo, dar una ley ya por algo que no es verdad, que es malo. Exactamente, José. Gracias por mencionarlo. Cuando la iglesia se quedó dormida y dejó que otros hicieran el trabajo, se produjo el desplazamiento negativo y ahora tenemos leyes encima que nos oprimen. Eso es un ejemplo muy claro de un desplazamiento negativo. Muy bien. Para que ustedes vean que no estamos hablando de ideas teóricas, sino que esto es extremadamente práctico. Mario, adelante. Eh, sí, esto, sé que estamos enfocándonos en la iglesia, pero me imagino que también aplica a dispensaciones, por ejemplo, de Israel, del Viejo Testamento, por ejemplo, cuando el rey Josiah, no recuerdo el nombre en español, encontró las escrituras de nuevo en el templo cuando estaba renovando y no sé cuánto tiempo había pasado que la gente se había olvidado completamente de la ley. Me imagino que en ese entonces hubo un desplazamiento muy fuerte del enemigo y pues él instituyó nuevas reglas, nuevas leyes, renovó un montón de cosas. Me imagino que aplica no solamente a la iglesia de hoy, sino que a toda la historia del pueblo de Dios. Por supuesto, Mario, por supuesto. Siempre funciona así.
es el combate celestial que se manifiesta en la tierra. O sea, el combate celestial no es matarse ángeles entre ángeles, sino tratar de dominar la realidad entre los seres humanos. Así es que es un excelente ejemplo. En el caso de Josías, que es el que tú estás mencionando, después de eso se produjo un avivamiento en Israel. Y ese es el fruto precisamente de un desplazamiento positivo. Cuando la iglesia desplaza al mal a través de su intercesión, que no es otra cosa que darle la puerta abierta a los ángeles para que hagan su trabajo y desplacen al mundo espiritual demoníaco, el resultado que generalmente se ve y muy pronto es un avivamiento en las Amén. iglesias que comenzaron a hacer ese tipo de oración, de guerra. Yo les animo a estudiar la historia de los avivamientos, que hay varios libros sobre eso, y es sumamente notable que en cada avivamiento siempre hubo antes un grupo de personas que estaban desesperados por la situación de su localidad o su país y se pusieron a orar. Y esa oración produjo un desplazamiento, comenzando con la zona donde ellos estaban. Y eso es un avivamiento. La Vicky quiere hacer La una Vicky, pregunta. adelante. Hola a todos. Pastor, y eso también se podría, por ejemplo, así como dice Miguel, pero otro ejemplo podría ser también el mismo conocimiento que tenemos del origen del mundo con respecto al libro Orígenes, de los creacionistas, producto de los evolucionistas, y que ha estado tan instaurado en nuestra educación y en todos los que, por ejemplo, nos forman de esa manera desde principio. ¿Podría ser eso también? Por supuesto, Viquita, tienes toda la razón. Eso es, fíjense, eh, estamos en el año 2024 y recién existe en español algo como el libro que tú estás mencionando, el libro de los orígenes, que permite a la gente normal de la iglesia, o sea, me refiero no a estudiosos, no a eruditos, porque para ellos sí hay otro tipo de literatura, pero para un público más normal como la iglesia, y ustedes se dieron cuenta, los que participaron en ese curso, que aunque les costó un poquito más, pero es perfectamente entendible, bueno, hasta este año la iglesia dispone de algo. Claro, en el mundo de habla inglesa, mucho antes estaba esto, pero ¿qué es mucho antes? ¿50 años? ¿70 años? Pero estamos hablando de siglos anteriormente, en que el mundo diabólico lo ha hecho muchísimo más rápido. Entonces ha logrado desplazar la verdad hacia su lado, relativizarla y negar lo que nosotros decimos y nosotros nos quedamos pasmados y nos quedamos callados sin saber qué decir. Así que tienes toda la razón. Mira, ayer yo estaba viendo una película y la vi un minuto nomás, como 5 minutos, porque la verdad es que la encontré horrible. Pero en ese rato que estaba viendo, una jovencita iba a una clase de la universidad y en esa clase el maestro decía con toda fuerza, con toda autoridad, decía, se ha comprobado que el amor es el resultado de un proceso de evolución, que el amor no es más que un proceso químico y que ha evolucionado en los seres humanos igual que cualquier otra cosa. Entonces, mire la declaración, así comenzaba la clase, así comenzaba el curso, y la idea era a través de todo el curso irles mostrando a los alumnos que eso era, así era. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo esa persona? Y que estoy seguro que así ocurre en el presente, en las aulas universitarias y también en los colegios. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona? En primer lugar, decía con toda autoridad, como si lo que él estuviera diciendo ya no necesita ser probado. Segundo, decía, se ha demostrado, sin darle a los muchachos de una universidad la posibilidad
de conocer los papers o todo lo que, donde se supone que eso se ha demostrado. Entonces los jóvenes lo único que les interesa es pasar la clase, de tal manera que anotan en su cuaderno, se ha demostrado. Y nada más, hasta ahí llegó. Y siguen adelante con la clase como si eso ya fuera una verdad. Tercero, esa persona dio por hecho la teoría de la evolución, porque el amor también es un resultado de eso, pero partió de una base. La evolución está probada. No tenemos que discutir sobre ese tema. Y cuarto, estableció algo que para el ser humano es vital. El amor, hermanos míos, el amor. Y lo relativizó como un puro producto químico, bioquímico, resultado de una evolución de miles de años, de millones de años. ¿Se dan cuenta las 4 barbaridades que dijo en unos segundos? Y para estos jóvenes que estaban en esa clase, y lo pongo como ejemplo porque sé que eso ocurre en todas partes, para esas personas, esos jóvenes, lo anotaron en su cuaderno y quedó establecido en su cabeza porque además van a tener que rendir una prueba sobre esas palabras, quedó como la verdad. Qué cosa más espantosa. Así que si la iglesia no entiende que estamos en una guerra y que tenemos que derribar a los baluartes del enemigo y a las personas que usen esos baluartes y los promuevan, la iglesia va a perder mucho terreno, mucho más de lo que ya ha perdido. Y no me cabe duda que al final de los tiempos la iglesia sea perseguida de manera muy brutal, precisamente porque estamos dormidos y no hemos usado el principio del desplazamiento, solo hemos observado cómo nos ganaron. Mario, no sé si hay alguien más que quiera levantar su manito. Sí, otra observación, yo que estuve metido en varias cosas de New Age y estudié varias religiones, etcétera, aquí en Estados Unidos y viajé a varios lugares, es muy fácil, la gente en esta generación acepta todo at face value, como decimos en inglés, lo que les digan, sí, eso es cierto, no cuestionan. ¿Quieres hacer meditaciones? ¿Esa es la solución? Hagámoslas. ¿Quieres ir a India, no sé qué, hinduismo? Hagámosla. Budismo, hagámosla. Física cuántica, hagamos, no se cuestiona absolutamente nada, pero el momento que se dice Jesucristo, la Biblia, no, eso sí no. Ese es un libro anticuado, eso no puedo creerlo, eso es imposible. Es lo único en mi experiencia de las docenas de cosas que he experimentado que la gente cuestiona a más no poder, porque el enemigo nos tiene ciegos. Se necesita de verdad que el Espíritu Santo llegue y nos dé la fe, nos abra los ojos, nos dé con misericordia, nos deje ver. Por eso somos bendecidos en este grupo de haber tenido ya esa gran revelación, porque no es fácil. Amén, hermano querido. Gracias por el comentario. De verdad que así es. Y por otro lado, eso nos hace notar que somos los portadores de la verdad, porque estamos en el ojo del huracán. A nadie más contradicen, solo a nosotros. Muy bien. Pastor, bueno, Dime. yo pienso que ya la iglesia está siendo perseguida, Oh, sí. porque principalmente todo el que se niega a hacer esas cosas, como por ejemplo yo vi también un matrimonio gay que fue a hacer un bizcocho y eso salió en la noticia de muchísimos periódicos y él no quiso hacerlo porque era cristiano. Y así hay muchas demandas aquí en Estados Unidos, en nuestro país y donde quiera, que la gente ya que no quiere hacer esas cosas ya está siendo perseguido, pierde su trabajo, prácticamente es una manera de persecución, porque no acepta esa verdad que están haciéndole decir prácticamente, que le forzan a que lo acepte, pero que ellos no lo aceptan y se ven obligados a renunciar y a dejar el puesto o la familia, salirse de donde están, los trabajos. Está haciendo ya la iglesia o se mueve y da el paso hacia adelante o nos van a perseguir, nos van a seguir atacando más y más.
porque de Así verdad es. que estamos dormidos la iglesia prácticamente. Hay Así es. así como usted dice que se duermen en la prédica, estamos durmiendo prácticamente. Así Y es, mi hermana querida. Así otra es. cosa que veía también es en el principio de desplazamiento, cuando usted hablaba de metas, cuando iniciamos, eh, comenzamos con nosotros examinarnos nosotros mismos siempre, en cada punto que veíamos, examinándonos para ir desplazando nosotros todas esas cosas que estaban en nosotros, que había que desplazarlas. Y llegando a este capítulo 15 y volviendo a ver el principio del desplazamiento, pues debe quedarse uno grabado también, que tenemos que movernos, la iglesia tiene que moverse, no Así es. seguir dormida y aceptando todo lo que, y también acomodando, porque muchos pastores predican acomodando a la congregación, y no es así, el pecado es pecado. Sí. Bueno, Es cierto, mi hermana. Hay problemas por todos lados. Mi aspiración con este curso siempre ha sido lograr formar grupos de oración de intercesión. Y llevo muchos años, como les he comentado, y no logro formar grupos así. Hay varios grupos de oración en mi congregación y estoy muy contento con eso. Pero no es lo mismo que un grupo de intercesión. Ahí hay un precio que pagar, es diferente, no solo en tiempo. Hay que prepararse, hay que... muchos detalles que ustedes han ido aprendiendo aquí y en el curso de armas. sí, Y por eso, por el alto costo, es que me imagino que cuesta mucho lograr este tipo de grupos. Los grupos de oración hacen un impacto, pero es mucho menor que el que hace un grupo de intercesión. Esos grupos en general son los que logran desplazamientos potentes en la comuna, en la ciudad, cosas así. Así que, como esta es la primera vez que hago este curso internacionalmente, les animo también en sus iglesias allá en Estados Unidos a tratar de hacer una diferencia. sí. Gracias, pastor. Bien, seguimos un poco más y después les doy la palabra de nuevo para que podamos seguir conversando. Bien, ya vimos este punto número 2 y ahora nos vamos al 3, que es una gran verdad. Fíjense qué interesante verdad. El diablo es un mentiroso. Cuando el diablo les hable algo, aunque él use la verdad, está mintiendo, de una manera u otra. Entonces, aquí tienen una verdad que no se puede ver de otra manera, no es subjetivo. El diablo es un mentiroso. Juan 8:44, lo lee nuestra experta leedora. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese qué interesante que aquí el Señor Jesús no usó las reglas de la psicología de no apuntar a la persona, sino al hecho. No, él no dijo, tú a veces mientes. No, le dijo, tú eres un mentiroso, un desgraciado. Eres, o sea, lo calificó, lo etiquetó. Eres un mentiroso y padre de mentira. El diablo lo que hace es corromper mediante ilusiones. Hace creer que el mal que vemos es el único cuadro posible para el mundo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros ha mirado y dice, están muy malas las cosas, está terrible la situación, la violencia va en escalada, ya no se puede vivir acá, hay que tratar de encontrar otro lugar, vamos a mudarnos, no se puede hacer nada, el mal aumenta y el mundo va de mal en peor? ¿Han dicho eso alguna vez o lo han pensado? Así Bueno. es. De alguna manera, el diablo les ha convencido, ha logrado un éxito en sus cabezas y les ha dicho, es el único cuadro posible. Y yo ya gané y ustedes no pueden hacer nada. Así que arranquen, porque yo gané este lugar, es mío.
Y eso es darle la razón. La iglesia que se queda a luchar, la iglesia que se anima, entendiendo que el diablo es un mentiroso, tal vez tenga que huir y en medio de una persecución, sí, es muy posible, pero va a dar la batalla, porque entiende que aquí la iglesia tiene que hacer algo. Y el mal ha aumentado porque la iglesia ha dejado de hacer algo cuando era el tiempo oportuno. Entonces, sea el tiempo oportuno, a tiempo o fuera de tiempo, hay que dar la pelea. El Espíritu Santo, dice la Escritura, es el Espíritu de verdad. La batalla es en la mente. El arma que Dios dejó a la iglesia y que usa el Espíritu es su palabra. Así que ustedes se dan cuenta de esto de inmediato. Lo primero que el diablo va a hacer a través de las personas, y lamentablemente ha usado para eso mayormente la ciencia, es poner en duda la palabra. Porque si logra poner en duda la palabra, haciéndola ver como relativa, como una posibilidad y mayormente llena de errores, entonces mata el testimonio de la palabra, que es la verdad. Y ahí no tenemos nada más, no tenemos con qué luchar. Entonces me imagino, volviendo a lo que había preguntado la Vicky, me imagino el impacto que le produjo a los hermanos que están haciendo el curso de Orígenes, de darse cuenta de que lo que dice la palabra no solo es la verdad, sino que se puede demostrar. Entonces se les tiene que haber hinchado un poquitito el corazón diciendo, qué rico, qué bueno. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo creyeron que tal vez habíamos perdido la batalla y que en verdad la Biblia tenía errores y que posiblemente vamos a tener que poner unas partes de la escritura y otras las tenemos que desechar porque ya se demostró que estaba malo. Ese es el trabajo del diablo. Y si la iglesia hace su trabajo, finalmente Dios va a levantar la bandera y decir, es la verdad y es incorruptible. Y va a poder decir cada uno de nosotros, igual que Jesús, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Esa convicción, hermanos queridos, deben tenerla, porque si no la batalla ya empezó mal. Hasta aquí algún comentario sobre este punto en particular. O pregunta tal vez. Chelo y Meli levantaron la mano. Eso, buenas noches a todos. Solo aportar, después de leer lo que en el fondo aparece en la lámina, que en efecto yo creo que el enemigo lo que hace es usar o, digamos, mostrar situaciones que son un hecho. Por ejemplo, en nuestro país la maldad, en fin, la violencia es una verdad, una realidad. El ejercicio es ver qué es lo que dice la palabra en torno al tema. Y hay una cosa súper relevante desde el punto de vista de que si uno ve la realidad y lo considera como el único cuadro posible, pero no tiene la herramienta de escritura o de experiencias bíblicas que ha podido leer para contrarrestar eso, no es vuelta. Es decir, ahí también hay una responsabilidad y lo enlazo con la lámina anterior de que si la iglesia tiene que despertar, nosotros, cada uno de nosotros es la iglesia, entonces, ¿qué voy a hacer yo para comenzar a despertar? Y cuando me planteen que la sociedad ya está podrida, yo puedo decir, ajá, la escritura dice tal y tal cosa, entonces no está esto podrido, hay tal y tal salida y yo voy a comprometerme entonces a tomar tales y tales pasos. Entonces es súper relevante entender que no necesariamente nos inventa una realidad que no hay, pero nosotros debemos ser o tener la capacidad de decir de esa misma realidad, cómo bíblicamente se ve, cómo se aborda, cómo se ora por eso. Y eso es una cosa que nadie va a poder hacer por nosotros finalmente. Correcto, Chelo. Muchas gracias. Y ahí usaste un par de conceptos que me gustaría solamente tomar y redondear un poco. Es cierto que cuando nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, estamos viendo una realidad. Y esa realidad puede llevarnos al veredicto. Esto está podrido. Y eso es cierto.
pero la realidad final la establece Dios. Esa es la diferencia. Entonces, en la palabra descubrimos lo que Él ve como la realidad final, o lo que Él quiere que sea la realidad final. Eso que dice en su palabra es la verdad. Entonces, la verdad no es relativa. La realidad sí, porque la realidad va a ir cambiando. Pero nosotros tenemos que establecer la verdad en la realidad. ¿Me siguen? Entonces nosotros tomamos la verdad que Dios ha revelado y aquí nos dice que además el Espíritu Santo es el que promueve eso, así que Él nos va a ayudar en ese aspecto. Y esa verdad de Dios es la que vamos a colocar o queremos colocar en la realidad que vemos. Y eso es trabajo de la intercesión. ¿Ok? Pastor, perdone que participe tanto, Está pero bien. como dice el hermano Chelo, cuando él dijo, ¿cómo se ora por eso? ¿Cómo se ora por eso? Ya yo tenía eso como así en mi mente, porque hay personas que, por ejemplo, piden oración, pero sabemos, ¿verdad?, que hay una situación que ellos tienen que arreglar delante del Señor. Y ahí viene la guerra espiritual. Y entonces, cuando el hermano dijo, ¿cómo se ora por eso? ¿Qué usted cree en base a eso, más o menos? En la oración de intercesión. Es que ahí está el tema, mi querida Cristina. Es lo que tiene que hacer una persona o un grupo para formar un ministerio de intercesión. Tiene que prepararse, o sea, tiene que comprender muy bien la necesidad de estar limpio. Para eso el folleto de la libertad en Cristo. Tiene que comprender muy bien cómo derribar baluartes en su propia vida. Empezar a hacerlo hacia afuera. Tiene que comprender muy bien las herramientas con que cuenta, las armas de nuestra milicia y después tiene que estar muy informado de lo que pasa a su alrededor y usar el principio que se llama el poder del acuerdo. Por eso es grupos de personas. Entonces, por ejemplo, si usted está en un grupo de intercesión y alguien dice, mire, esta situación de lo que pasa en los colegios, de lo que le enseñan a los hijos, del tema LGTB y todo eso, las leyes que están saliendo y traen sobre la mesa las leyes, la ley número 5438, y qué sé yo, ¿me entiende? Y están informados, entonces comienzan un proceso de intercesión. ¿Y cómo se intercede por eso? Se ataca el hecho. Esta ley es maligna, Señor, en el nombre de Jesús. La ponemos delante de ti, la anulamos, la quemamos delante de ti. En el nombre de Jesús, esto tiene que cortarse. Las personas que promuevan estas leyes en el nombre de Cristo, las bendecimos para que puedan tener un encuentro contigo. Pero si son testarudos, contumaces, si son duros de servicio, los colocamos delante de ti para que juicio caiga sobre ellos, para que sean colocados delante de tu altar y venga sobre ellos las penas que están tratando de promover para el mundo. Devolvemos el mal sobre el malo y que resplandezca la justicia del justo. Estoy poniéndole ejemplos, ¿me entiende? Así se ora en una guerra de intercesión, conociendo muy bien lo que está ocurriendo, conociendo a las personas que lo promueven, conociendo a las personas que pueden, digamos, oponerse a ello, políticamente hablando, gubernamentalmente, etcétera, uniendo fuerzas, orando que la verdad del Señor se establezca. Y ustedes se dan cuenta, con este ejemplo, que uno tiene que prepararse para esto y tiene que estar sumamente bien informado. No es simplemente llegar a un grupo de oración y decir, Señor, por favor, sabes que todo está tan mal, ¿podrías hacer algo? Eso no es una reunión de intercesión. Ahí ustedes ven la diferencia de los grupos de oración con los grupos de intercesión. ¿Ya? Así que espero que ese ejemplo le ayude. Es muy básico, es mucho más lo que se hace en una intercesión, pero
pero es un ejemplo para que lo tomen en cuenta. ¿Puedo decir una cosita? Gracias, pastor. Claro, y después le damos la palabra a Mario. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros queremos interceder, nos estamos poniendo en la brecha entre el ejército del enemigo y el resto de las personas por las cuales vamos a interceder. Por lo tanto, tenemos que estar sumamente claros de que nos van a llegar los dardos del enemigo a nosotros. Y estamos en esta guerra. Entonces tenemos que aprender a usar la armadura que el Señor nos ha dado y tenemos que estar absolutamente claros de que los dardos, nosotros vamos a ser la primera línea, entonces nos van a llegar a nosotros. Esto tiene un contraataque y este contraataque, el enemigo nos va a atacar a nosotros, a nuestra familia, quizá nuestros trabajos, quizá la salud, quizá las finanzas. Esto es algo que realmente es importante que lo midamos. Por eso habíamos hablado en capítulos anteriores de las bajas de guerra innecesarias cuando hacemos estas cosas y no las sabemos hacer como corresponde. Entonces es importante prepararnos mucho y tener en cuenta a quién tenemos por delante, sabiendo por supuesto que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero que es un enemigo con el cual nosotros no podemos luchar de buenas a primeras, sino que requiere una preparación y una capacitación muy importante. Gracias, Isita. Nadie sabe todo sobre este tema. Entonces vamos a aprender igual en el camino, en la marcha, y también nos vamos a equivocar. Por lo tanto, no es que hay que prepararse 20 años para empezar a orar, no. Hay que ir preparándose e ir aprendiendo. Ojalá de personas que saben más que nosotros. ¿Se van a cometer errores? Sí, pero se va a ir aprendiendo. Y debe hacerse siempre en grupos, para que unos se protejan a otros, porque los contraataques son pesados. Entonces, esos son costos que pagar. Y precisamente por eso, por la falta de ganas de prepararse, por la falta de tiempo, por la falta de fidelidad, por la falta de solidaridad de unos con otros, es que no se forman estos grupos. Solo hay muy pocas iglesias que tienen grupos de intercesión reales y permanentes. Muy poquitos. Esos son los que están moviendo el reino a través del mundo. ¿Mario? Sí, ¿qué tal? Interesante que justo hace 2 o 3 días estaba viendo una película acá que salió hace como, no sé, 8 años, que se llama La Profecía de Trump. Y yo sé que la semana pasada medio mencioné lo de la elección acá en Estados Unidos y en Chile como que no le estaban parando bola, pero me parece interesante que lo que sucedió en esto de la profecía supuestamente, no sé qué, dicen que es verídico, no lo conozco, pero que en el 2007 una iglesia en algún pueblo pequeño de acá, alguien tuvo una visión de que Donald Trump iba a ser el presidente. Eso fue 9 años antes de que quedara de presidente. Y empezaron a hacer una cadena de oración, de intercesión en todo Estados Unidos. Y supuestamente yo, de verdad que yo desconozco esto, me acabo de enterar. Y hay miles y miles de personas, cientos de iglesias que estuvieron orando por 9 años para que Donald Trump fuera electo como presidente porque no les gustaba el camino en el que Estados Unidos estaba yendo. Y no sé si recuerdan en el 2016 cuando quedó Donald Trump, pero nadie le daba pero ni un 10% de posibilidad de que iba a vencer a Hillary Clinton. Yo era uno de ellos. A mí el tipo, yo sigo sin tragarlo, pero les puedo confesar que esta vez yo voté por él. La última vez yo no voté por él. Quedó, para la gran sorpresa de todos, perdió. Esta vez como que dejaron de orar, la gente dejó de orar porque se confiaron en la elección pasada. Esta vez empezaron a orar de nuevo y si ustedes ven los análisis de la elección acá, después de lo que sucedió en la última transición de posesión, que hubo casi que un golpe de Estado supuestamente el 6 de enero, y Trump está en no sé cuántos juicios y no sé qué tantas cosas le pasaron, la probabilidad de que Trump ganara esta vez era casi que imposible. Y la gente empezó a hablar de no, ¿y qué pasó? El tipo ganó de una forma, pero arrasadora. Y no solo ganó la presidencia, sino ganó el Senado, ganó la Casa de los Representantes, etcétera, etcétera. Y le dio vuelta ¿a qué? A la agenda LGBTQ, al aborto, a todas esas cosas que son contra nuestros valores como cristianos. De nuevo, yo no estoy endosando a Trump como el candidato perfecto, ni creo que él sea el mejor presidente de la historia, muy lejos de eso. Pero si el Señor usó a Cyrus y a otros reyes paganos, ¿por qué no vamos a usar a Trump? Y eso todo fue, en mi opinión, en su gran mayoría por la intercesión de cristianos acá en Estados Unidos. Muchas gracias, Mario. Yo creo que tienes un gran punto ahí. Aquí desde Chile yo no me atrevo mucho a comentar sobre la política norteamericana, pero estoy seguro que las iglesias cuando se unen orando
pueden colocar y quitar presidentes, pueden hacer que las cosas cambien en la sociedad. Pero cuando la iglesia se da por vencida, se rinde, el diablo hace fiesta. ¿Ok? Esto es espiritual, mucho más que campañas políticas o cosas por el estilo. Andrea, adelante. Sí, estaba escuchando lo que decía Mario y la verdad es que sí, a ver, el día en que, bueno, se iban a revelar los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Me acuerdo que puse un canal cristiano y justo salían las noticias cristianas y decía que en internet se halló una página, digamos, eh, en donde una bruja, digamos, decía que era imposible atravesar el cerco o la protección que tenía Donald Trump, eh, que para los brujos ha sido imposible poder dar vuelta al marcador, digamos, de lo que estaba ocurriendo. Y eso lo decían en el noticiero cristiano, y que él estaba extremadamente protegido espiritualmente, entonces había mucha gente cubriéndolo. Entonces, pues, por eso me hace sentido lo que Mario dice también. No, Dios es extraordinario. Sí. Muchas gracias, Andreita. Creo que es una gran verdad. Hay un libro importante que deberían leer que se llama Escudo de Oración, que tiene el objetivo de proteger a los pastores, de guardarlos, porque me hizo mucho sentido lo que decía Andrea en relación con que estuviera protegido Donald Trump, y como dijo Mario, no necesariamente es un creyente o un gran creyente Trump, ¿no es cierto? Es más bien un tipo, no sé ni cómo catalogarlo, pero de que está protegido por la iglesia, y ustedes se dan cuenta que está protegido. Y esa misma protección deberían contar los líderes de la iglesia que están en buen camino, no los famosos solamente, sino los líderes que están verdaderamente cuidando a sus ovejas, haciéndolas crecer, dándoles buenos pastos, animándolas a seguir el camino. Porque el diablo sabe que cuando bota un árbol grande, muchos chicos mueren. Así es que anímense a leer un libro como ese, por favor. Escudo de Oración, de Peter Wagner. Firmemente parados en la palabra de Dios. Para tener victoria en la batalla espiritual necesitamos conocer la palabra de Dios. Aquí vengo con mi deformación profesional. Necesitan el discipulado, hermanos míos. Si precisamos liberación o nos vemos enfrentados a colaborar en ese ministerio de la iglesia, es fundamental que la Biblia esté en nuestra mente y corazón como un tesoro vivo, no como teoría. Debemos decidir qué creemos sobre la Biblia. Ahí falta un acento. Debemos decidir si vamos a vivir por las promesas de la palabra de Dios o por las circunstancias. Y claro, esa decisión parece fácil, pero toda decisión espiritual significa llevarlo a la práctica. Y cuando nosotros ponemos en duda la Biblia por muchas situaciones que nos pasan, incluyendo las declaraciones científicas, mire, ¿cuántas veces me pasa en la iglesia que viene alguien y me dice, pastor, acaba de salir una noticia de que hay vida en Marte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Me entiendes? Ya está dando por hecho que es cierto, ya está dando por hecho que la Biblia se equivocó, que Dios estaba equivocado, todo, ¿me entiendes? Y ni siquiera está empezando a divulgar la noticia. Entonces, hermanos míos, cuando la Biblia siempre es lo último que creen, no tienen muchas posibilidades, no hay muchas posibilidades de ser un guerrero espiritual. Y también las circunstancias. Toda la vida pasa.
pastor, hoy sí, vamos a hacer el proyecto que usted está mencionando y cuente conmigo hasta la muerte. 2 semanas después lo despidieron, pastor, no sirvo para nada, no me quiero levantar, estoy deprimido. Entonces, así no se puede vivir. Ese no es un guerrero. ¿Ok? Esa es la preparación que se necesita y no es solamente en la mente, es en la vida práctica, hay que volverse un SEAL, ¿no es cierto? Un marín de la Biblia, del combate espiritual. Y por último, hay un apartado en este capítulo que es el tema acerca de la palabra y las promesas de Dios, y solamente me interesa destacar lo siguiente. Las promesas de Dios son firmes y están a nuestra disposición, pero en parte depende de nosotros su cumplimiento. Como dice 2 Corintios 1:20, que es un versículo muy importante y que todos debiéramos memorizar. Dicho de otra forma, una promesa de Dios es una declaración divina que lleva en sí el poder para completarse, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Nosotros cumplimos las condiciones, Dios cumple su palabra. ¿Ok? Un versículo tan conocido como busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Díganme, ¿cuál es la condición y cuál es la promesa? ¿Alguien que quiera Buscar participar? el reino de Dios, Exacto, buscar el Buscar el reino reino de Dios, ¿qué es? la condición Es la condición. ¿Y cuál es la promesa? Todas las que Dios cosas. añadirá todo lo demás. Así es. ¿Creen que la condición la están cumpliendo? ¿Creen que Dios va a cumplir lo que prometió? Ahí está el punto. ¿Se fijan? Cada uno de nosotros es responsable de cumplir la condición. No pueden hacer que se cumpla la promesa. Eso es de Dios. Pero podemos cumplir la condición. Y eso es nuestra tarea, nuestra pega. ¿No es cierto? Y lo hacemos por fe, creyendo. Yo cumplo mi parte y Dios cumple la suya. Eso es. Así se vive en función de las promesas. Y en ese caso, entonces, aquí les traigo una receta de cocina. Así se hace en la práctica. Alguien me dice, ya, pastor, entonces, ¿cómo se hace? En realidad, así en la práctica, ¿cómo uso las promesas en la vida diaria? 5 puntos. 1, llena tu mente y tu corazón con la visión de las promesas como cumplidas. Esto está en el libro, ¿ya? Lo cambié un poquitito la redacción en algunas, pero está en el libro. Primero tienen que ver la promesa en su mente y su corazón, no estar tratando de cumplir la condición, pero creyendo que la promesa es imposible. Si ustedes ya dieron la promesa por imposible, le están diciendo a Dios, no eres capaz de cumplirla, aunque yo cumpla la condición. Y eso, además de ser un insulto a Dios, anula el asunto. 2, proclama la promesa estableciendo tu compromiso en el contrato. O sea, cumple tu parte, pero proclama la promesa. Dios está trabajando. Dios está haciendo su parte, estoy seguro. Dios nunca me ha fallado. Dios no falla. 3, comienza a vivir como si la promesa ya se hubiera cumplido. Empieza a convencerte en tu mente, esto se va a cumplir si no hay ninguna posibilidad de que no se cumpla. Porque Dios lo prometió. Ahora, trata de entender bien lo que Dios prometió, porque hay gente que le pone nombre y apellido al cumplimiento, y eso es diferente. ¿Ok? ¿Ok? Sí. O sea, si tú estás poniéndole nombre y apellido, le estás poniendo nombre y apellido a una mujer con la que quieres casarte, le estás poniendo marca y todo a un vehículo que quieres comprarte. Ok, si el Señor te guía a eso, dale, pero no le pongas al Señor la carga de tu imaginación. Deja que Él cumpla su promesa y que Él sea Dios. Tú preocúpate de tu parte del contrato.
4, rechaza la duda, porque esa es una tentación que va a estar constantemente. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice categóricamente que quien duda no recibirá cosa alguna. La palabra de Dios rompe hasta la piedra más dura y mueve montañas. Pero antes de eso hay que creerlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Cumple tu parte y cree en la promesa, cree en la promesa. Y cuando asalta la duda, la empiezas a rechazar en el nombre de Jesús, la sacas como si fuera un demonio. Fuera con la duda. Te resisto, Satanás, tienes que huir de mí. Y quinto, no dejes de creer, de hablar y de actuar con base en la palabra de Dios hasta que haya llegado la manifestación de la promesa. Así es que si alguien me dice que esto no es una receta de cocina, de verdad que sí. Paso 1 al 5, hazla y funciona. Va a salir un buen caldo de pollo. Así es que háganlo, hermanos míos. Así se vive en la práctica en función de la Biblia. Amén. Amén. Comentarios, porque hemos llegado al final de nuestro curso. Sí. Yo quería decir algo. Adelante. Estaba escuchando con mucha atención toda la clase, a Cristina, Mario, el tema que tocan en relación a la elección en Estados Unidos, por Donald Trump, etcétera, etcétera. Y en esta semana lo que me ha sucedido a mí y que me ayudó mucho en relación a la pregunta número 5 que está en la página 97 del libro, donde primeramente está definir el concepto de desplazamiento, ¿sí? Respondí en mi cuadernito el concepto de desplazamiento. Pero luego se nos pide también, tanto como individuo, incluso como grupo, elaborar una lista de situaciones que uno observa tanto en la iglesia como en la sociedad, en el mundo, que uno considera que estén malas. Yo hice mi lista y no es el momento de compartirla, ¿ya? Yo creo que sacarían chispas. Por un lado. Y coincidentemente con esta conclusión y con este impulso y con toda la bendición que ha traído todo el libro y sobre todo esta última clase, por ejemplo, interesante que hace un tiempo con Pastor Enzo hablábamos acerca de la agenda global, del globalismo, y quizás nos instruimos un poco por el libro de César Vidal, Un mundo que cambia. Poco por ahí. Seguimos un poco a César Vidal en sus programas de radio, un poco su historia siendo español, por qué vive en Estados Unidos, tipo exilio, porque obviamente si no estaría muerto. Y en esta semana yo ya estaba leyendo, curioso, por escuchar otra voz más o menos en la temática del globalismo. Y encontré unas entrevistas a otro personaje que es argentino, que es Agustín Laje. Y la envié ahí al grupo de Manada Pequeña. Y esa entrevista. Se habla también de lo que habló Mario en esa entrevista. Y me llamó mucho la atención también que es importante que el creyente, la iglesia, se informe así como se informa de la Escritura, y en todos nos encanta meternos en la palabra, que también nos informemos de cuáles son los males que está desarrollándose con tanta fuerza de hace tiempo, y la iglesia está en silencio sobre este tema, este término globalismo. Bueno, veo que no muchos lo escucharon o lo vieron, pero por lo menos un hermano lo vio, que es Mitchell. Así que
le envié un segundo video. Y a mí me ha motivado seriamente a informarme. De hecho, a pesar que tengo tanta tarea por el pastor Enzo de leer tanto libro, ¿ya? Y hay uno que me asusta, oye, porque este tiene, mira lo gordo que es. Y tengo harta materia atrasada que hay que leer. Creo que voy a tener que pensar como creyente de darme un tiempo para quizás por lo menos leer el último libro de Agustín Laje, Globalismo. Porque si uno como creyente se mantiene simplemente ahí en el redil feliz y contento mientras el mundo se cae a pedazos, no está ejerciendo su labor de sal de la tierra ni luz del mundo. Y a mí me parece que eso es un error que está en como en el ADN de la iglesia, en un conformismo, en una comodidad, en un confort. Así que, más que darles lata, no sé si me permite, pastor, a este grupo Derribando Baluarte, me gustaría enviar esos videos, pero que ojalá los vieran y que después de verlo, a pesar que algo que se ve como muy secular, el lenguaje también, que no es el versículo bíblico por excelencia, pudiéramos hacer un comentario, pudiéramos realmente entender de qué se nos está viniendo y nosotros, por ser un poquito indolentes al respecto, como hemos visto que está la iglesia. Ya se mencionó eso al comenzar esta clase de esa persona que estaba durmiendo, así como símbolo de la iglesia. Quizás eso puede incentivarnos a despertar, por un lado. Y por otro, quizás teniendo un mayor conocimiento del tema, a mí me da la sensación de que incluso la iglesia, manteniéndose tremendamente firme, como hemos terminado esta clase, en la palabra de Dios, creo que debe también tener una flexibilidad en estrategia, en un lenguaje, ¿ya? Que no es el bombardeo de versículos. Yo tengo esa tendencia también, porque como hemos aprendido versículos de memoria, y todo eso es positivo, pero también que hay grupos y personas, por ejemplo, yo tengo grupo con todos mis colegas de la universidad, con todos mis compañeros del colegio, etcétera, etcétera, que si vas al choque con esa estrategia, normalmente no se abre camino, pero quizás, y lo hablan en esa entrevista, con una mayor formación en esa temática, quizás uno puede ya, como lo hacía el Señor, y como después la iglesia lo hace, que al judío se hace judío, al griego se hace griego, entonces también quizás tener un segundo lenguaje ya con conocimiento de causa para poder llegar al objetivo, la meta, antes que el portazo te llegue en la nariz. Esa es la idea. Bueno, quería decir esto y quizás si me permiten enviarle esos videos. Me parece que la iglesia tiene que empezar a despertar con personas que tienen una creencia en la palabra, una creencia en el Señor, pero que su ministerio es otro, como el ministerio apologético, otro ministerio que está medio dormido en la iglesia. Y cuánta necesidad hay de hermanos como Ricardo Bravo, hermanos como el pastor Juan Valdés, ¿te acuerdas, Enzo? Ya, ministerios dentro de la iglesia. Hay iglesias que ya hemos visto no tienen ni siquiera un programa de discipulado, o sea, eso significa, estoy diciendo, años luz. Y porque yo estoy hablando ahora de iglesias que debieran tener un ministerio de apologética, o la iglesia local, ministerios de algo que está en el centro del corazón de Dios, que son evangelismo, misiones,
obras de misericordia, a lo mejor no tienen ni siquiera una estructura para desarrollar, como no hay estructura, muchas iglesias para desarrollar discipulado, sino que todo es como a lo que salga, pero no hay nada organizado, planificado, pensado y depositado para tener la certeza que ese es el camino de Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Así que yo voy a dejar eso ahí en la mesa y espero que si ustedes analizan esos videos, les pueda dar una mayor información y quizás generar que se requiere tener una formación integral muy completa para servir al Señor con más aplomo. Eso ya, y algún día les compartiré la lista de la pregunta número 5. Muy bien, Carlito, muchas gracias. Tremendo aporte. Y claro, manda los videos, por favor, al chat del grupo y así los podemos ver. Agustín Laje es siempre un tremendo aporte. Vicky quería decir algo, después Eli, y terminamos con la Susi, creo yo, porque ya vamos a ir llegando como a las 10 de la noche. Adelante. Yo quería decir primero que todo, gracias a ustedes, pastores, por toda la enseñanza, por todo ese tiempo, como bien decía la hermana al principio, antes de empezar, por toda la dedicación, por todo lo que nos han enseñado. Gracias a todos los compañeros también, porque uno aprende también todos aprendemos de todo y me gusta mucho escuchar a gente que está viviendo en otro lugar, con otra realidad, y eso también ayuda mucho. En lo personal, hoy siempre me pongo nerviosa cuando hablo, pero en lo personal, esto ha sido muy bonito para mí porque he crecido mucho en fe. Me he dado cuenta que he menguado en tantas cosas que Dios hoy día, cada pasito que uno da o cada cosa que uno hace, tener a Dios por delante, y eso ha sido una relación tan cercana como antes no la había tenido. Particularmente me llamó mucho la atención en esta última clase los documentos que usted mandó con respecto al anticristo y el espíritu de Jezabel, que fue muy revelador también para entender lo que también estaba hablando Pastor Carlos, con respecto a lo que nosotros también debemos tener las antenas súper paradas, porque a veces, si bien crecemos en fe, aprendemos la palabra y cada vez nos vamos comiendo y consumiendo y haciéndonos llenos, pero también debemos tener súper claro frente a quién nos estamos enfrentando y la mirada global, como dice el pastor Carlos. Y por eso mismo me hace mucho sentido lo que está diciendo con respecto a que nuestras conversaciones con las personas que probablemente no tienen a Cristo en su corazón deben ser conversaciones súper informadas para poder llegar desde ahí con mucha humildad, con mucho respeto también, pero sobre todo con mucho conocimiento de cómo funciona y saber dónde estamos. Por lo tanto, sin duda, aquí cómo vivir dependiendo de las promesas de Dios, el punto número 1 tiene toda la fuerza que tiene que ver llenar el corazón, la mente con la palabra, con todo lo que, para poder estar firme, como decía Isa también, tener armadura suficiente. Creo que a veces relativizamos mucho el tema de conocimiento, como que sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, nos sentamos, alabamos, nos vamos para la casa y funcionamos de esa forma. Pero creo que este curso en particular nos pone en una situación de reflexión muchísimo más grande y nos pone una alarma tremenda de realmente saber quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos y de qué manera nos podemos
cómo debemos vivir la vida realmente cristiana, lo que significa realmente. No es solo decir soy cristiano y amo al Señor, sino que va más allá, porque es lo que Dios espera de nosotros, tener mucha conciencia de eso. Eso es lo que yo quería comentar, mi comentario, y dar muchas gracias a todos por este curso. Muchas gracias. Amén, Viquita. Muchas gracias por tus palabras. Hermosos. Eli, y después la Susi. Hola, buenas noches. Primeramente, dar gracias a Dios por estar en ese curso, por pertenecer a la iglesia que me ha traído muchas enseñanzas. Agradecer a ustedes, a los pastores, a la Isa también, que siempre está ahí al pie del cañón con una palabra, a todos los hermanos. Quisiera poder dar un abrazo a cada uno de ustedes. Quizá un día vamos a poder abrazarnos ahí y reunirnos. Y quizás como el deseo también y la voluntad del pastor Enzo en poder formar justamente un grupo de intercesión con mucha preparación, claro. Yo a veces me siento en pañales, pero a veces también me siento empoderada con la palabra de Dios y he tomado pose de ella y me ha hecho muy bien. He podido reconciliar, perdonar eh, y mirar al prójimo con mirada de amor, ¿no? Tengo mucho que aprender y siento que en ese curso específicamente, uy, me ha pasado de todo para abandonar el curso. Y realmente, pero yo firme, porque sabía, tal como dijo Isa, que iba a venir dardos, iba a venir bombardeos, ¿no? Pero manteniendo firme, con calma, orando, tomando pose de la palabra, he permanecido, no sé cómo, pero siento así como el hermano Carlos, tengo que leer mucho muchos textos para leer, justamente para apoyar y ayudar al aprendizaje que fue maravilloso. Así que agradezco muchísimo por la oportunidad y espero seguir creciendo y aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Mario tiene la mano levantada o se te quedó. Me gustaría despedirme, me uno a los agradecimientos de todo el mundo, la gran gratitud, los testimonios que escuché aquí, maravillosos, las enseñanzas, a pesar de que había leído un montón de libros de batalla espiritual y no sé qué, y la mente, bla, 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 bla. Nunca tuve tanta revelación como en este curso, fue increíble, desde el momento de que tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, para mí eso fue como que lo había escuchado 10,000 veces, pero acá fue cuando recibí la revelación. Luego, ¿qué es una fortaleza? ¿Cómo así? Son mentiras. Qué bueno terminar el curso como lo terminó. Son mentiras del enemigo que hemos dejado que permanezcan en nuestra mente y cómo derribarlas con la palabra de Dios. Tantas veces que había meditado en 2 Corintios de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y nunca lo había puesto en práctica, nunca de verdad lo había hecho. Y después de este curso lo hago a diario. Y luego yo no estuve en el curso presencial con Orígenes, pero escuchaba las grabaciones que mi esposa me mandaba. Qué complemento más increíble, porque eso derribaba fortaleza tras baluarte, tras fortaleza, y de verdad que estos, no sé cuánto tiempo fue, 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo que sea, fueron de un crecimiento espiritual maravilloso. Así que gracias, pastores, gracias, hermanos, gracias por este curso y todo cristiano que tiene que tomar este curso. Es increíble, de verdad. Gracias por tanta revelación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, pastor, pero yo no puedo dejar de darle las gracias también porque sería como inhumano y que tanto que le he molestado, pero he aprendido mucho también porque no callo, no paro de hablar, pero es que soy inquieta, no me puedo quedar así. Dándole las gracias, pastor, por todo lo que he aprendido y también por los hermanos que cuando comparten también aprendemos mucho. Y por Isa también, que yo sé que detrás de todo, ella tiene un gran trabajo y sé que el esfuerzo de ustedes no es en vano, porque hemos asimilado mucho de lo que ustedes nos han regalado.
y el tiempo que nos han dado también. Es decir, que orando siempre por ustedes lo más que podemos hacer para que el Señor siempre lo continúe llenando del conocimiento de su palabra y nada, y un abrazo a la distancia. Gracias, Cristina, qué lindo. Muchísimas gracias. Ahí llegó la Susi para que la dejemos hablar y después Janet o Ramsés. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Ay, qué bueno. Oh, qué terrible. Bueno, dale las gracias. Voy a hacer lo más breve posible. Darle las gracias por este curso maravilloso. Bueno, yo creo que el Señor nos ha hablado a cada uno en lo particular y a mí en lo particular me retó mucho más que bueno, el tema de la intercesión, pero a identificar y buscar nuevos recursos, trabajar en mi persona primeramente, para generar más recursos que que yo pueda disponer para estar en una relación más íntima con el Señor. Porque creo que en lo personal, a mí, yo digo, no es para todos, pero para mí es fortalecer esa relación con el Señor en mi intimidad, primeramente. Y en relación a eso, yo sé que uno podría estar más equipada para, y eso no significa que voy a hacer esto y voy a dejar de hacer lo otro, por la oración más general. Y me tomo un poco de lo que habló Carlos con respecto y lo que habló el pastor también, sobre las condiciones para estar equipados en una oración de intercesión, y que es estar interiorizado de lo que pasa alrededor, dejar esa oración de orar por uno, por las necesidades propias, y estar más alineado con el centro de la voluntad de Dios, que normalmente eso es más para afuera que para adentro. Así que eso a mí me ha retado mucho a buscar al Señor en la intimidad, primeramente, a dónde estamos parados, para qué, cuándo, en qué momento, afinar eso con el Señor. Eso es lo que a mí me ha retado mucho. Así que gracias, gracias, gracias. Me despido. Gracias, Susi, Dios te bendiga. Janet y Ramsés. Bueno, como mismo le pasa a todos los hermanos, me es un poco difícil, con lo que me gusta hablar, quedarme callada. Y de verdad, es un agradecimiento muy personal lo que le tengo a Dios por esta oportunidad, porque sé que Dios no hace nada por gusto, Él nos mueve con objetivos, con propósitos. Y aunque en su presentación decía que íbamos a tocar los puntos de la tarea en número 5, y no lo hicimos, sí hicimos las listas. Y lo importante es que, más que saber los problemas de la sociedad que todos sabemos y los problemas que hay en nuestras iglesias, yo creo que lo primero que tenemos es que orar por nosotros, por cada uno en particular, porque si el Señor nos ha puesto en este tipo de cursos es primero para nosotros como personas estar bien, reconocer aquellos lugares oscuros que tenemos, cambiar, porque Rance siempre a mí me había dicho eso. Él se convirtió hace relativamente muy poco tiempo, y yo vengo desde mi niñez de cristiana, y él siempre nos dice que nosotros adoptamos como formas que la habíamos hecho como habituales, pero que no eran correctas. Y eso se me quedaba en la mente, porque él nunca me señalaba exactamente mis debilidades, pero me lo decía. Y cuando llegué a este tipo de curso, en que el Señor te quiere mejor, el Señor te quiere preparar para hacer grandes cosas, y no seas un mediocre espiritual,
me confrontó mucho. Y es lo que me ha tocado en ese curso. Somos líderes, somos hermanos que otras personas ven. Orábamos, y es lo que yo decía, es que acaso, en mi caso personal, estoy haciendo tantas cosas mal que el Señor no trae esa bendición cuando no suceden cosas. Y de un tiempo para acá yo he visto cambios en mi vida, cambios en las áreas de mi hogar, en la iglesia, a pesar que es una iglesia que, como muchas, tenemos muchas áreas débiles, el Señor está obrando en esas áreas débiles. Y yo le doy gracias al Señor porque si hay un buen grupo de hermanos de nuestra iglesia es porque el Señor sabía que lo necesitábamos. Y me llevo la alegría de haber conocido hermanos tan bellos, a pesar de culturas diferentes, con los mismos problemas nuestros. Y vemos que somos un gran pueblo, un pueblo llamado a ser mejores porque somos la sal de este mundo y la luz. Amén. Y si no podemos ser luz, el mundo no va a cambiar. Porque ¿cómo va a cambiar si nosotros, y ese texto bíblico, últimamente estudiando más la palabra, que nos dice que si nosotros callamos, aún las piedras van a hablar. Entonces, el Señor nos está llamando a una obra más grande que ir a un domingo, a un martes, que asistir, es cambiar. Y eso es lo que me llevo de este curso. Amén. Amén. Muchas gracias, Jenny. Gracias por el comentario. Bueno, creo que hemos llegado al final. Gloria al Señor, Dios les bendiga. De verdad, Igual. en nombre del Señor los Llega uno bendigo. con una comitiva de que hay cola a tocar la puerta, no se asuste. que- No, Ya. no me asusto, no me asusto. Sí. Tenemos cuarto de huésped. Tenemos cuartos de huésped. Quiero ir a Chile, quiero ir a Chile y voy a ir a Chile. Amén. Venga, Ven, Chile. aquí te esperamos. Venga, y aquí le damos Chile. Vamos a hacer una caravana, Chile. Ya, Ah, Carlos, sí. estás ahí el anfitrión eres. Claro, el guía turístico. Sí, allá vamos a ir. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Bendiciones, Gracias chao. por todo. Bendiciones. A todos. Chao, hermano. Chao, chao. Bendiciones. Chau, chao. Chao. Ya. Chao. Ay.